¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema que yo, desde que empezó Espacio Incómodo, había querido traer a alguien para hablar de este tema y no saben lo difícil que ha sido. Me parece un tema bien importante y vamos a hablar por una parte de masculinidad, de cómo podemos replantear y ver la masculinidad, y por otra parte vamos a hablar de astrología. Entonces se viene una sesión pues muy dinámica y yo creo que muy relevante en la época que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos una persona pues muy especial para mí en Espacio Incómodo. Manuel es un amigo, ya estábamos hablando de varios años, pero además hemos compartido pues momentos muy especiales y muy transformadores juntos, ¿no? Creo que hemos ido a muchos retiros de diferentes tipos y nos ha tocado pues vernos crecer y transformarnos y aprender muchas cosas juntos. Entonces yo podría decir que un gran amigo mío, Manuel, espero que él lo tome igual, y creo que Manuel es una persona que muy disciplinada a la hora de estudiar, que ha trabajado y ha estudiado diferentes tradiciones, ¿no? Con mucha disciplina, orden y organización a la hora de aprender todos estos temas. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Bienvenido, Manuel. Antes de empezar, me encantaría pedirte que te presentes y que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva de qué vamos a hablar hoy. Sí, muchísimas gracias, Isa. Primero, agradecerte la visión y la creatividad de materializar el espacio incómodo, porque considero que dentro de esta humanidad y dentro de esta manera en la que el ser humano está navegando esta época, siento que este tema de la incomodidad es muy importante. Claro. Y desde cómo se aborda, ¿no? Pero bueno, ahorita ya entraremos más a detalle en ese tema. Pero bueno, me presento, me llamo Manuel Medellín. Me gusta hacer una broma, que a veces que está medio chafa, pero la voy a decir, que mis papás me pusieron así, ¿no? Realmente ellos decidieron ponerme Manuel, aunque a mí me hubiera gustado decidir cómo ponerme, y entonces estoy en esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, entonces soy Manuel. Como dice Isa, soy una persona que en algún momento de mi vida, por diferentes situaciones que he vivido, decidí establecer un camino de autoconocimiento. Entonces ese camino de autoconocimiento fue lo que realmente me llevó a estar descubriéndome y descubriendo muchísimas tradiciones, como lo has dicho. En específico, la parte de la astrología, que ya entraremos en su momento con ella, pero ha sido una gran herramienta en los últimos años de mi vida. Y sí, el tema de la amistad que hemos formado, yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que te vi ahí en Valle, en el canto, yo juraba que eras extranjera, ¿no? Por alguna razón yo sentía que eras extranjera, y ya cuando me llegué a presentar contigo ya me dijiste, no, soy de México, y hablabas perfecto español. Pero bueno, sí, muy importantes los procesos que hemos vivido, que nos hemos apoyado, asistido, pero sobre todo lo que siento que lo más importante es hilar este tipo de trabajos, de servicios, y compartir espacios como este. Así que muy agradecido de estar aquí contigo. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar este episodio queríamos hacer como una aclaración, ¿no? Porque vamos a hablar de masculinidad y de pronto hay muchos temas que no quisiéramos polarizar o sonar que estamos generalizando. En Espacio Incómodo buscamos ser lo más inclusivos posibles, ¿no? Estamos pues buscando promover las diferentes expresiones de género, personas trans, no binarias, cualquier orientación sexual. Este es un espacio donde realmente buscamos promover la inclusión y abrir un espacio para todos, ¿no? Gran parte de Espacio Incómodo es cómo generamos un espacio para todos, donde todas las formas de expresión existen. Dicho esto, en este episodio en particular vamos a hablar de la masculinidad y de pronto podría parecer que estamos utilizando un lenguaje generalizado. Queremos como que aclarar que esta forma de expresar vamos a estar hablando de generalizaciones, tendencias, pero si por alguna razón a ti no te aplica eso, no necesitas tomarlo, ¿no? No estamos hablando ni vamos a utilizar ciencia, ni esto es para todas las personas en todas las ocasiones, pero vamos a explorar un tema que es replantear la mirada
tradicional que se tiene sobre la masculinidad y ofrecer una perspectiva adicional o más amplia al tema, no una mirada definitiva o mandatoria. Y si tú eres una persona que no se identifica como hombre o que te identificas como hombre, aunque hayas nacido con otro tipo de genitales, todo está bienvenido en este espacio. No estamos buscando en ningún momento separar. Si por alguna razón, y creo que esto era importante para ti, ahorita sí que saber algo, somos torpes a la hora de utilizar el lenguaje, pedimos una disculpa de antemano, ¿no? Estamos aprendiendo y estamos haciendo el mejor esfuerzo en tocar este tema. Sí, para mí es importante compartir lo que acaba de decir Isa, porque desde mi experiencia, pues yo nací en este cuerpo, que es un cuerpo de ser humano con genitales de hombre, pero desde el punto de vista, como lo queremos abordar en este episodio, es desde la energía masculina. Entonces, siento, sobre todo por lo que les digo, por cómo yo he caminado, he notado que muchas veces se asocia muy frecuentemente el ser hombre con la energía masculina, siendo que realmente la energía masculina es también como par de la energía femenina. Entonces, para mí es muy importante que todos los que vayan a escuchar este episodio, no importa el género ni la tendencia sexual que tengan, o sea, al final aquí lo que buscamos es compartirlo desde un punto de vista energía y que cada uno contacte con lo que ha sido su experiencia de vida cuando abordemos y sobre todo cuando yo aborde el tema de la energía masculina. Sí, también hablaremos también cómo a mí como hombre me ha impactado, me he movido, cómo lo he navegado, pero, o sea, aplica para cualquier ser humano. Entonces, vamos a hablar, bueno, me gustaría empezar, Manuel, tocando este tema sobre la castración masculina. ¿Qué es este proceso un poco que sucede o que tú has notado que sucede en la sociedad moderna alrededor de los hombres cuando van creciendo? Lo voy a abordar también un poquito, como decía, desde el punto de vista energético, ¿no? Y después ya igual hago esta rama de la castración masculina. Claro. Esto lo descubrí o lo contacté o realmente fue como un I realize, ¿no? Que estuve en un taller con Evania Richaud y con Sergio Veleda, ya después les platico un poquito más de ellos, tomando un taller que hablaba de la infancia, sobre todo desde cómo la madre y el padre, y en específico la madre cuando se embaraza, qué es lo que le pasa a ella y después al niño o niña cuando ya sabe que está embarazada y se está formando. Entonces, bueno, ese taller me dio mucha visibilidad de lo que implica traer un ser humano a este plano, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, y ya después de que sales del vientre, cuando salí después del vientre de mi mamá, o cada uno salimos del vientre de nuestra madre, pues también hay diferentes procesos que se viven. Pero en específico este tema de la castración está muy enfocado en el periodo de los 18 meses a los 3 años. Okay. Y en específico porque es el momento en el que nosotros a esa edad empezamos a sentirnos más libres. ¿Ok? Porque al principio salimos del vientre, estamos con la mamá, nos da pecho, hay un cierto tipo de cuidado y también es muy importante ese setting o ese contexto en el que cada uno nacimos, porque claramente todos nacimos en contextos diferentes, pero hablando desde el punto de vista de cómo ellos estudiaron estas diferentes etapas de la vida, en específico de la infancia. Entonces, de los 18 a los 3 años es cuando nosotros como niños, niñes, empezamos a sentir este tema ya de más libertad. Okay. Que empiezo a gatear, que me empiezo a mover, pero entonces yo también decidí hacer como una búsqueda con mis papás. O sea, ¿qué fue lo que porque en este momento así no tengo una memoria clara de qué estaba haciendo a los 18 meses. Y entonces cuando me doy cuenta de esto, lo primero que hice fue buscar a mi mamá para preguntarle qué es lo que pasaba cuando ella supo que estaba embarazada de mí y después qué es lo que yo hacía en esa época de mi vida. Pero bueno, entonces lo que ellos exponen de qué sucede con la castración es un tema de limitación. Es cuando nosotros como niños a esas edades nos empiezan a poner límites, pero límites basados en la información que tienen nuestros padres. Okay. La información que tiene mi padre de cómo a él lo educaron, la información que tiene mi madre de cómo a ella lo educaron. Desde el tema si empezaba a llorar, en lugar de ir y contenerme, era un tema de, ojalá que se calle. Claro. ¿No? O los niños no lloran.
o los niños no lloran y las niñas sí, no sabemos, ¿no? Okay. Pero es un tema también de mindset y de cultura. También es importante aclararles aquí que obviamente voy a hablar desde mi cultura, porque también es altamente probable que en otras culturas, por ejemplo en Asia, en África, pues la formación y la educación tal vez en algunas cosas sean parecidas, pero seguramente hay ciertos patrones que aquí en México no se practican. Y solo como background, mi familia es del norte de México, Okay. de Nuevo León. Okay. Entonces, allá la educación que recibieron mis abuelos y mis padres es un poco más estricta y rígida. Okay. Y entonces, en específico, la educación que le dieron a mi padre y que me empezaba a transmitir es, yo como hombre tengo que demostrar fuerza y fortaleza. Claro. Y a mi madre es como un tema más de contención y solamente enfocado al hogar. Okay. De hecho, mi mamá solamente ha trabajado en el hogar. O sea, no tiene ninguna profesión porque mi abuelo no la dejó estudiar. Entonces, desde ahí empiezan a sembrarse cosas a ella y después que ella me las pasa a mí, claro, tanto genéticamente como ya en el momento de empezarme a educar. Entonces, este tema de la castración está relacionada con una etapa que es la conexión del deseo. Okay. Del deseo y sobre todo este deseo de empezar a experimentar lo que está al entorno, al alrededor. Y si te das cuenta y si tú observas niños que están en esas etapas, es cuando están como más cercanos. O sea, que se empiezan a tocar, que se empujan, como panditas. Entonces observa niños que están como en esa edad, porque te digo, empiezas a gatear, te empiezas a parar y es cuando tú empiezas a tener más contexto e independencia. Entonces, por mi tipo de educación, pues más bien la independencia era como mantenerme en un espacio donde no hiciera desmadre. Claro. ¿No? En donde el niño no fuera a generar ninguna irrupción al entorno, porque era importante tener el espacio limpio, era importante que no rompiera nada. Entonces, también mucho de lo que se dice que en esta etapa es donde precisamente hay que permitirles a los seres humanos de esas edades, o sea, literal, embarrarse. O sea, si se dan cuenta, también hay muchos niños que agarran así la comida y se la ponen, ¿no? Y los famosos baberos para que no se ensucie. Sí. Pero desde ahí, ¿qué implica? ¿Qué les implica? ¿Qué te implica la palabra ensuciar? Entonces, porque también luego es como ensucio mis emociones, ¿no? Órale. Entonces lo importante es eso, que en lugar de sentir que la suciedad es mala, o sea, permitirme también o permitirnos en esas edades realmente tocar lo que es una emocionalidad para también ver qué pasa alrededor. Entonces la castración, como yo la vi, como la vivo, fue que en mi caso fue esta limitación de no conectar con algo que yo realmente quería hacer, porque mis padres pues estuvieron educados a que los niños hay que encaminarlos, claro, y hay que guiarlos, y cómo los guías a través de controles y de límites, que es un poco este tema de las cunas, que antes, digo, ahora no he visto una cuna actualmente, pero mi cuna era como de barrotes, ¿no? Claro, sí. Es así como que me agarraba de mi barrote. Entonces desde ahí yo, haciendo como esta analogía que te platico de descubrir más qué pasó conmigo, pues me di cuenta que obviamente mis papás no tenían como experiencia criando hijos, no les dieron un manual de, mira, este es el manual para que tu hijo sea sabio y exitoso. Pero lo que vi ahí es esto, donde los límites que me puso mi papá y mi mamá también fueron límites para poder desarrollar mi contacto hacia mi emocionalidad. Entonces, es una castración desde el punto de vista emocional, ¿ok? Eso es importante aclarar. No es un tema de castración del genital, claro, ¿sale? Que también hay sociedades, y seguramente si investigan, sí hay prácticas en donde hay culturas que sí hacen un tema no de castración per se, pero sí de cortar el pene, ¿no? Porque es importante. Y otra vez lo que les decía, un tema de limpieza. Entonces, si te pones como a hacer una analogía desde qué representa ser libre emocionalmente, libre con tu cuerpo, a los 2 años de edad, que tú te paras, juegas, te haces popó y te embarras en tu popó, te haces pipí. O sea, porque también es el tiempo en donde los esfínteres empiezan a contactarse más para que tú como niño sepas qué onda con eso, ¿no? Pero bueno,
para ir acotando la cosa, la castración está enfocada desde el punto de vista emocional. Okay. Y esa emoción desde el punto de vista del deseo, de poder, en mi caso, descubrir qué era realmente mi verdadero deseo. Entonces, es lo que te podría como compartir ahorita desde cómo yo vería el tema de la castración. Y ya si lo llevo a la parte masculina, de la energía masculina, se habla mucho que la energía masculina es la que genera, ¿ok? Otra vez, aclaro que es importante. Cualquier ser humano puede crear y generar. Es energía masculina como energía masculina que habita en hombres y mujeres, ¿no? Estamos más hablando como de la energía que de los genitales. Sí, exacto. Pero sí hay una relación, ¿ok? O sea, sí hay una relación porque también, ya si nos vamos a la parte biológica / genitales, pues el pene necesita de la vagina y del útero para poder generar un ser humano, ¿no? Pero se habla también en muchas tradiciones de que la parte creativa y esta energía de poder generar algo es muy importante conectar con tu energía que pasa en los genitales. Y otra vez, no quiere decir que porque que yo tengo pene o tú tengas vagina, quiere decir que la energía masculina está ahí, ¿sale? Simplemente, como yo lo he aprendido, es la manera de conectar con mi energía masculina me ha dado la facilidad de generar una idea más creativa, no tanto de lo que me dijeron que tenía que hacer, porque a mí también mi educación fue mucho de del deber ser. Claro. Entonces mi infancia estuvo muy marcada por la religión bautista y mucho por la forma en la que Jesús, basado en la Biblia, / la interpretación del pastor de la iglesia, porque en la iglesia bautista se llama pastor, pues lo que representó Jesús como ser humano. Okay. Y entonces, en ese tiempo, mi role model de masculino era Jesús. Okay. Entonces, imagínate, yo así como cuando me empecé a acordar, así 5 años, 6 años, y así yo decía, yo lo único que sé es que quiero ser Jesús. Entonces, un estándar altísimo. Yeah. Entonces, imagínate a los 5 o 6 años que te ponen a Jesús de, güey, Él es el único que te va a salvar, Él es el único hombre que dio su vida para liberar a toda la humanidad. Entonces, imagínate desde ahí como niño, como yo todos los limitantes que me aprendí a poner a través de mis padres, de poner estándares altísimos, ¿no? Inalcanzables, porque para mí eso representaba la parte masculina / un hombre, ¿no? Claro. Pero ahora ya regresando al tema de la castración, pues en mi caso fue muy importante descubrir esto que les acabo de explicar, porque me di cuenta que el castrar es poner un límite o coartar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que si yo realmente me permito, digo, a esta edad, me permito descubrir lo que me pasó en la infancia, pues entonces conecté con esta educación que me dieron mis padres y lo primero que hice fue ir a agradecerles de la manera en la que ellos conectaron con eso, porque también lo que yo vi desde mis abuelos, norteños, o sea, personas educadas en la montaña, es que el hombre, desde niño, para demostrar que sí es hombre y que es masculino, tiene que salir al campo, tiene que ir por los animales, tiene que sembrar. Y las mujeres son las que contienen la cocina, porque los hombres se iban a caminar. De hecho, hay una anécdota que a veces me gusta comentar, yo la voy a decir. Una de mis tías ya falleció, pero que vivía en la sierra de allá de Nuevo León. Yo tenía como esta inquietud de, como que yo decía, bueno, hombre, mujer, ¿qué onda? Masculino, femenino, no sé qué onda. Y un día salió la plática porque le dije, ¿y dónde están mis tíos? ¿No? Los que se habían ido. Y entonces me dice, no, pues es que se fueron a trabajar. Es que los hombres tienen que irse a trabajar. Okay. Los hombres tienen que irse a trabajar. Nosotras las mujeres estamos hechas para estar en la cocina. Yo tenía como 15 años, entonces así como que me dijo eso y yo dije, no entiendo. Sí. O sea, ¿cómo que tú tienes que estar en la cocina? Y los demás, ¿por qué no? Entonces desde ahí como también esos movimientos, voy a decir, mentales, me empezaron a despertar más esta curiosidad y por eso lo que platiqué al principio de cómo fui indagando con lo que quería decir la masculinidad y después darme cuenta de lo que representaba la castración fue un poquito como para ir rompiendo esas estructuras mentales
que aprendí, ¿no? Okay. O sea, tú dirías que es como un proceso de introspección y como de recolección de tu vida, de voltear hacia atrás a tu vida y decir, hay una serie de creencias alrededor de lo que es ser un hombre que se empiezan a manifestar desde los 0 hasta los 18, hasta los 3 años. Bueno, desde que somos muy chiquitos empiezan a poner esto. Y lo que tú dirías es que realmente estas creencias lo que hacen es limitar. O sea, no es de que estén bien o estén mal, el problema es que limitan la expresión de lo que es ser un hombre, porque un hombre sí puede decidir ir al campo, pero lo que tú hablas es como y es muy interesante porque Brené Brown, ahorita voy a tocar en eso, habla de exactamente lo mismo, como si en ese proceso de castración lo que se va haciendo es reduciendo la posibilidad de que lo que es ser un hombre, no que lo que queda no sea valioso, pero que se quitan muchas cosas de cómo se puede expresar un hombre, ¿no? Que hay como una contención. Voy ahorita a decirte, pero es muy interesante. Brené Brown, ella habla sobre la vergüenza. La vergüenza es todas esas cosas que yo tengo que me hacen sentirme no digno de amor y de cariño. La vergüenza es diferente a la culpa, en que la culpa es hice algo malo, la vergüenza es soy algo malo. Y la vergüenza es muy peligrosa porque habla de que en mi raíz no soy digno de amor y de cariño. Que los seres humanos lo más importante es ser dignos de amor y de cariño. Pero bueno, ella se da cuenta que la vergüenza para las mujeres tiene que ver con nuestro físico, con cómo somos como mamás, pero los hombres tiene que ver exactamente con lo que tocas de decir. Se reduce a una caja muy pequeña de lo que puede ser la expresión masculina, y si yo me quiero salir de esta caja, entonces no voy a merecer amor y cariño. Si por alguna razón yo soy un hombre que quiere estar en la cocina, entonces no soy digno de amor y de cariño, ¿no? Tú dirías, ¿no? O sea, si soy un hombre que quiere llorar, entonces no vas a ser digno de amor y de cariño porque te estás saliendo de esta caja en donde cabe lo que es ser un hombre. Sí, tal vez, por ejemplo, hoy es más normal que yo me levante de la cocina y lave lo que yo ensucié cocinando, pero cuando yo era adolescente, o sea, realmente mis tíos me juzgaban porque yo tomaba el plato de la mesa, se lo llevaba a la cocina de mi tía y yo lo lavaba, ¿no? Como que decían, este güey, ¿qué le pasa? Porque todos mis tíos eran obviamente mayores que yo, pero ellos eran como los que ya llegamos, ya nos sentamos, tráiganos de comer y ahí no se movían. Y todo lo que pasaba alrededor era el movimiento de las mujeres, ¿no? Entonces eso, en mi casa no lo practicamos per se así, pero claramente también está marcado, ¿no? O sea, la dinámica inconscientemente, aunque mis papás nos decían, sean responsables, levanten su plato, o se hagan equipo, pero sí también la dinámica de mi mamá y de mi papá está muy así. O sea, mi papá se pone y se sienta, y ya mi hermana y yo y otro de mis hermanos a veces como que decimos, güey, hay que empujar a romper eso, porque es algo que está tan en el inconsciente. Claro, que no lo vemos. Que no lo veo o que no lo vemos. Y digo, a mí también me pasa. O sea, reconozco que también es una dinámica pues familiar, ni bien ni mal, pero es solo como un ejemplito de cómo a mí en este cuerpo me dijeron, tienes que ser hombre y tienes que ser disciplinado, ¿no? Entonces mi papá también, su speech era, un hombre es trabajador. Entonces, la mujer no es trabajadora, o alguien que ni se categoriza como hombre o como mujer no es trabajador, pero otra vez, ni bien ni mal, es la semilla que a él le pusieron. Entonces, la importancia de los que sean papás o que tengan seres bebés de esas edades, pues si se pueden documentar también. Yo al final les voy a pasar un libro que se llama La infancia sagrada de Vania Richot. Pero precisamente es en esa época, esa temporada de los 18 a los 3 años es súper crítica en este aspecto, de promover la apertura del niño, ¿no? A sentir, la creatividad, a sentir, la emocionalidad. Tú conoces a Yaru. Sí. Yaru es un niño, ya un niño. Sí. Pero lo hemos visto hacer berrinches. Ahorita Yaru tiene, según yo, como 6 o 7 años, ¿no? Algo así. Pero bueno, lo que yo veo, admiro cuando él se permite enojarse. Porque él se enoja, pero cuando él se enoja no hay un tema de no te enojes, cállate, hazte para acá, ¿no? Se enoja y sus padres lo único que hacen es estar cerca. Estar de apoyo y de contención. Entonces, a mí lo que me pasó, y como hilando un poquito estas épocas, es que yo no recuerdo que, por ejemplo, la energía masculina, en específico la de mi padre, que hubiera sido un tema de contención. O sea, inconscientemente y a través de meditaciones sí me he dado cuenta que donde más sentí la contención o el apoyo fue de mi madre.
Y entonces, evolucionando este tema en el específico de cómo esa castración a mí me ha impactado en mi vida, es en la toma de decisiones de qué tipo de profesión seleccionar. Okay. O qué tipo de emociones aprender a navegar, porque yo aprendí a ser muy rígido. Okay. Porque mi papá también es muy rígido. Claro. Y luego mi abuelo falleció, mi abuelo paterno falleció, no lo conocí. Mi abuelo materno, él lo conocí un poco y falleció en un accidente automovilístico, pero cuando descubro esto de cómo mi linaje me ha influenciado, entonces lo que le dije a mi papá es, quiero, aparte le hablo de usted, por ejemplo, ¿no? Le digo, oiga papá, quiero que me acompañe a la tumba de mi abuelo. O sea, vamos a ir a la sierra a ver la tumba de mi abuelo. Y lo que empecé a hacer fue como un barrido de aquellas personas que todavía estaban vivas de cómo era mi abuelo. Entonces, lo que descubrí es que nadie se quejaba de mi abuelo. O sea, nadie me habló mal de mi abuelo. Siempre era como, no, súper buena onda, se iba de esta montaña hasta la otra montaña por comida, porque a mi abuelo le tocó vivir la revolución. Pero entonces lo que me di cuenta es que este estandarte de ser el bueno, de ser el niño bien portado, de ser el niño que siempre queda bien, al que no se le permite emocionalmente mostrarse. Ajá, entonces yo descubrí que en mi infancia me castraron ese contacto con mis emociones. Y digo, aquí exponiendo a mi papá. Pero una vez yo le pregunté que por qué no llora. Yo hasta ahora, él tiene 76 años, pero hasta ahora no lo he visto llorar, así, ni una lágrima, ni una. Claro. Y le pregunté, oiga papá, ¿por qué no llora? Y me dijo, ¿para qué? Entonces yo ahí dije, ok, él descubrió una manera de ponerse corazas para bloquear sus emociones. O sea, es muy sensible, pero no le gusta expresarlo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, mi autoinvitación fue decir, ok, conecto con un tema de castración / emociones. Sí tengo un cuerpo de hombre y en algún momento de mi vida, pues me creí este estereotipo de ser como el GQ man, el trabajador exitoso, ¿no? El súper bien vestido y así. Pero también me di cuenta que ese mindset, porque es un mindset puesto desde mi papá, aunque él no buscó eso, pero él lo que me transmitía es que para ser hombre hay que ser bien vestido. Aclaro, esta es mi historia de vida, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es probable que a varios de ustedes que están escuchando les resuene, pero también seguramente este episodio lo escuchan muchas generaciones. Sí, Lo único que quiero reforzar con este ejemplo que estoy poniendo es la energía de cómo tu padre, tu madre o quien te haya creado, te haya sembrado un tipo de comportamiento que represente lo que es la energía masculina y sobre todo si eres hombre, cómo en teoría deberías de actuar y comportarte ante la sociedad. Entonces a mí me pasó mucho eso. Y descubrí en procesos terapéuticos que me sembraron esta semilla del niño bien portado. Okay. El niño bien portado, el que nunca se va a hacer popó, el que nunca se va a hacer pipí, el que nunca va a vomitar, ni con el rapé, el que nunca va a hacer nada malo, ¿sabes? Claro. Pero entonces cuando conecto con la historia de mi abuelo, pues me doy cuenta desde dónde viene. Claro. Y ese al final es una castración, ¿no? Porque es todo lo que no te puedes permitir ser, o sea, es todo lo que se coarta. Y si pensamos, y esto hay como evidencia científica que es muy interesante, ¿eh? Vivimos en un México donde hay una alta violencia de hombres ejerciendo violencia hacia mujeres. También hay muchos casos de hombres ejerciendo violencia hacia hombres, pero principalmente en un país como México hay 11 mujeres que se matan diariamente y son 11 mujeres que son matadas por 11 hombres. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Es la realidad, sí. Y creo que es muy interesante cuando hablamos de la castración en este proceso, que lo que se castra en la generalidad en la cultura mexicana es la capacidad de sentir ciertas emociones, ¿no? Entre ellas la tristeza, la vulnerabilidad, ¿no? Hay como esta idea de que el hombre tiene que trabajar, traer, proveer. Y sí está ya demostrado con diferentes estudios que está permiso a que las emociones que pueden sentir los hombres van más orientadas hacia la agresividad, hacia el enojo, hacia la fuerza.
hacen que todo esto que no estoy pudiendo expresar a través de estas emociones lo tengo que sacar de algún lugar y que mucha de la violencia que se ve ejercida tiene que ver con esta castración. Entonces creo que no es un tema menor porque no podemos solamente voltear a ver a las víctimas, tenemos que empezar a ser un poco más empáticos. Esa es mi perspectiva, por eso me interesa tanto hablar de este tema. Yo estoy muy involucrada en el movimiento feminista y por supuesto que no creo que el movimiento feminista es de mujeres contra hombres. Creo que este es un tema que nos atañe a todos y el voltear a ver a los hombres y decir cómo podemos empezar a crear espacios donde los hombres se puedan permitir sentir todas las emociones y expresar todo lo que son, ¿no? Por todo el impacto que tiene esto. Y no sé si tú quieras hablar como estas cosas que fuiste perdiendo en el camino de tu expresión como ser humano, ¿qué impacto han tenido en ti? Pues lo primero que puedo decir de el proceso de descubrir la energía masculina y que ese proceso de descubrimiento de energía masculina también fuera el proceso de conectar mucho más con mis emociones a través del cuerpo. La verdad sí soy un fiel creyente que el cuerpo es un gran instrumento y que tampoco me enseñaron a usarlo en su momento. Pero a raíz de lo que he descubierto, de lo que para mí implica conectar con mi cuerpo, ¿no? Sentirlo. O sea, realmente descubrir qué se siente desarrollar la sensibilidad de hasta poder, si un cabello se mueve, saber que se está moviendo. Porque hasta esas cosas se dan como por hecho, ¿no? Sí. Es como abrir la llave del agua en la ciudad donde... Pues yo no dimensionaba lo que implicaba solo hacer esto y que cayera el agua, todo lo que hay atrás. Sí. Entonces también todo lo que hay atrás de mi cuerpo para poder conectarme con mi sensibilidad y entonces descubrir mis emociones. Hay varios momentos de mi vida que siento que fueron rompiendo esas corazas. Voy a hablar de las corazas porque también es algo que se habla mucho. Y seguramente han escuchado esta frase medio trilladona de hay que ir pelando la cebolla, ¿no? Sí. Pues sí, literal hay que ir pelando la cebolla de todas las capas que cada uno tengamos. Y otra vez, es una invitación, no es a fuerza. Cada uno de ustedes, todos los que vean esto decidirán y evaluarán cuántas capas tenemos. Pero, por ejemplo, para mí algo importante que me ayudó a conectar con esto fue el temazcal. Yo empecé a hacer temazcales en Malinalco de manera muy regular porque era mi manera de sentir mi cuerpo. Tal vez muchos de ustedes han estado en temazcales, tal vez otros no, pero al final el temazcal es parte de la tradición mexicana y no solamente de México, también hay otras tradiciones que practican el temazcal, que en pocas palabras es entrar a un espacio como un tipo iglú con piedras calientes y sobre eso entrar y hay una persona que dirige con cantos o con palabra, pero solamente para sintetizar es exponer tu cuerpo a un espacio incómodo, literal, porque muchas veces no hay como un tapetito, es la tierra literal o estás muy apretado, pero para mí fue un momento en el que empecé a decir, ¿qué onda con estos movimientos? ¿Qué onda con el calor? No puedo respirar. Y entonces empecé a experimentar más estas emociones que lo hilo o lo que les decía de los 18 a los 3 años, que si ahí se coarta mucho la expresión de esos seres, se puede detonar la rabia. O sea, no en ese momento, pero por la contención, entonces se va guardando la rabia, Y en mi caso, eso fue algo que me empezó a pasar, porque yo no aprendí a poner límites. Porque tenía que ser muy bueno, ¿no? Sí, la gente buena no pone límites. Y aparte, pues, de que tenía que ser bueno, pues estaba haciendo como Jesús, ¿no? Claro. Entonces Jesús ponía no ponía una, ponía las dos y otra vez volvía a poner su mejilla. Entonces, imagínate yo a los 10 años como, ¿no? Sentir como una emoción de que quería hacer algo y a la vez limitarme, porque si es que Jesús no actuaría así. Y si lo hago, Dios me va a castigar. Entonces, ya desde esa edad, como empezarme a limitar muchísimo, porque Jesús era alguien que en lugar de que me ayudara a florecer, me presionaba emocionalmente hablando. Sí. Y entonces con el temazcal me fui dando cuenta de este tipo de pues no sé si llamarle estructuras o de corazas que tenía,
Y ahí fue donde empecé a conectar mucho más con mi cuerpo y con la voz. O sea, descubrí que dentro del temazcal también se podría hacer catarsis a través de los gritos o de los cantos. Y que cuando salía el temazcal, o sea, realmente salía como así ligero. Entonces, también sé que aquí en Espacio Incómodo se ha hablado mucho de la muerte y la transformación. Sí, mucho. y sí, también soy creyente que el ser humano estamos expuestos a constantes muertes y transformaciones. Solamente que desde mi experiencia, cuando se habla de muerte, se habla desde la muerte física. Y ya si cada uno nos adentramos a diferentes cuestiones, siento que lo importante es poder aprender a darle una muerte a la emoción que te ató o que te coartó o te castró. Y no quiero decir que te vas a olvidar de esa emoción, simplemente es la manera en la que tú conectaste o yo conecté con esa emoción, decirle, ¿sabes qué? Gracias, ya no te quiero así, voy a conectar contigo, pero desde otra realidad, ¿sale? Un poco, yo como lo estoy escuchando es como, si en todo este proceso lo que va pasando es, esta es toda la expresión de lo que puede ser una persona, quitemos hombre o mujer, y como que con todas estas ideas se va como limitando lo que puede ser, ¿no? O sea, la vamos como reduciendo. Y que estas técnicas como el temazcal, podemos hablar, por ejemplo, de las plantas sagradas, los psicodélicos, las técnicas como de respiración holotrópica, los procesos terapéuticos, la meditación, el cuerpo, por ejemplo, el movimiento, ¿no? La danza, son herramientas muy buenas para ir ampliando la perspectiva y permitiendo que toda esa emocionalidad y esa opción de ser empiece a volver a florecer, ¿no? Un poco como las semillas siguen ahí, si las empezamos a regar puede volver a florecer, como que todo eso que se prohibió en alguna forma, sin juzgar a quien los prohibieron, no creo que haga mucho sentido regresar y mi mamá y mi papá, ellos vienen del mismo lugar, vivieron el mismo proceso, hicieron lo mejor que pudieron, no creo que esa vía tenga mucho sentido, pero cómo volvemos a permitir toda la expresión de un ser humano, ¿no? Y a darnos la oportunidad de experimentar emociones, tristeza, vulnerabilidad, miedo. Creo que el miedo también es una que se cuarta bastante, rabia, ¿no? Pues les voy a platicar dos situaciones de vida que siento que son importantes y que tal vez algunos se pueden conectar, sobre todo con esto que estás diciendo de las emociones. La primera que voy a explicar es el tema del miedo. Okay. Y el miedo entre hombres, entre seres humanos hombres. En específico, cuando yo estaba en la secundaria. Y que yo tenía una intuición de ir a conciertos. En ese tiempo estaba muy de moda Maldita Vecindad, o sea, era como los conciertos que a los cuales yo tenía acceso era o Caifanes o Maldita Vecindad o empezaba Café Tacuba, ¿no? Y tocaban así como en Pantitlán, en Nesa, a veces por Insurgentes, o sea, como que toda esa escena estaba empezando a crecer. Entonces me acuerdo que tenía 14 años y yo regularmente me juntaba con hombres mayores, como de 16, 18, porque yo soy el segundo. Mi hermana es la mayor, pero por alguna razón como que generaba buena relación con sus amigos hombres. Y también jugaba básquet, entonces como tenía muy buenas habilidades para jugar básquet, regularmente los más grandes me invitaban a sus equipos, a ser parte de sus equipos. Entonces un día se organizó ir a ver a La Maldita allá por Pantitlán. Y ya estábamos en el concierto, yo me había escapado de mi casa, ¿no? Así como el rebelde. El rebelde se escapó. Porque no les había dicho a mis papás. Pero ya cuando estoy ahí, uno de mis amigos compra una cerveza y me dice, tómatela. Y yo así, no. Por contexto otra vez, la religión, no te puedes tomar alcohol. Si tomas alcohol eres pecador. Entonces yo era este niño que no podía romper las reglas, / hombre, ¿no? Claro. Y así, no, güey, no, o sea, no. Y él decía, tómatela, que te la tomes. Que yo no. Y me dice, tómatelo, si no te puteo. Así. Entonces yo a esa edad como que dije, madres, ¿qué onda? Y entonces sentí como este temor y no supe decir, ¿sabes qué? No. O sea, prefiero, o sea, si me vas a pegar, me planto y que pase lo que tenga que pasar. Pero más bien fue más un temor de decir, uno, si me pega y qué hago. Entonces al final fue así como, bueno, la voy a probar. Pero seguramente cada uno de los seres humanos se han enfrentado a situaciones similares o parecidas que les haya detonado un tema de miedo. Entonces yo desde ahí como que me quedé con con este trauma y dije, ¿qué onda? Y entonces así navegué muchos años, como con esa
sensación de no poder realmente plantarme y sacar como esa fuerza de hombre, en este caso, o esa energía masculina que me ayudara a decir, ¿sabes qué? No quiero, solo vine vine a escuchar el concierto. Y entonces ya después, con todo el camino que recorrí y como hilando en específico esa historia de vida, lo que descubrí es que yo no vi en mi casa cómo plantarte ante situaciones de este tipo. Okay. O sea, yo no recuerdo ver a mi papá como enfrentando a alguien. Y entonces yo tenía como en mi mente que todo lo que pasaba en mi casa siempre era perfecto. Que mi familia era cool porque mis papás no se enojaban. Claro. Entonces, yo de hecho no tengo recuerdo como viendo a mi papá o a mi mamá así de gritándose o enfrentándose. Tal vez lo hacían, pero, o sea, y eso también lo platiqué mucho con mi pareja, que ella me decía, no creo que no tengas así como que tus papás no se pelean. Y yo así, muy orgulloso, decía, no se pelean. No. Pero la neta es que sí se peleaban, solamente que yo no me había dado cuenta, claro. ¿Sabes? Entonces, eso a mí lo que me impactó en mi vida es no poder conectar con estas energías de rabia, de miedo, de enfrentar como ese miedo y saber sacar mi emocionalidad y poderme plantar de tal forma que pusiera un límite. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando descubro todo esto, entonces lo empiezo a hilar. O sea, no necesariamente la energía masculina tiene que ver con el cuerpo de hombre. O sea, porque yo también he visto mujeres o personas de otro género que se saben plantar. Que saben decir no. Que saben decir no. Entonces también ahí como mi mente se empezó así literal como a desquebrajar. Y entonces fue cuando empecé yo a decir, la energía masculina va más allá de un cuerpo, pero sí a través del cuerpo es el medio en el que yo puedo expresar la emoción o plantarme para yo estar como mucho más conectado con lo que implica para mí la energía masculina. En este caso, poner un tema de límite. Uh-huh. Yo creo que es interesante lo que pasa ahorita que tocabas el tema de la adolescencia, de qué sucede, y creo que esto no tiene mucho que ver con hombres o mujeres, ¿no? Pero, o sea, sin importar el género, cuando bloqueamos todas estas opciones, por ejemplo, el poder expresar, por ejemplo, en tu caso el enojo, ¿no? Pero creo que para muchos, en otras circunstancias es la tristeza o el miedo o demás, termina siendo que toda esa emoción sigue ahí de alguna otra forma. O sea, el miedo sigue ahí, la tristeza sigue ahí. No porque no la hayas expresado, quiere decir que esa emoción no sucedió o ese evento no sucedió. Y se tienen que buscar canales para expresarla. Y yo creo, no sé qué dirías tú, por ejemplo, del tema que vemos de abuso de sustancias, alcohol, exceso de trabajo, violencia, está muy relacionado con todas esas emociones que no se pueden expresar. Sí, con toda esa como cajita o castración que existe previamente de la que hablabas antes. Sí, y como hilando esta historia de lo que me pasó en ese concierto, o sea, lo que yo veía era que el medio de socialización entre hombres era a través del alcohol. Y todas las fiestas que pasaban en mi colonia, o sea, cuando a mí me invitaban a las fiestas, o sea, dentro de mí había como esta polaridad de si voy o no voy, si voy o no voy. Es que si voy, entonces la iglesia, ¿no? Yo los voy a cansar un poco con la iglesia, pero es que la neta sí fue algo que me impactó muchísimo. Pero realmente fue como un tema de hasta decir, o sea, quiero contactar con mi sexualidad o no, porque hasta eso me limitaba la iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que yo viví es que sí, el tema de la chela y el alcohol era un medio que socialmente estaba presente, pero en mi casa no. Okay. O sea, en mi casa mi papá y mi mamá no tomaban. O sea, de hecho en mi casa no se promovía el uso del alcohol, pero yo veía así como alrededor que pues para estar socialmente aceptado pues, tenía que echarme mis chelas o tenía que ir a bailar, ¿no? Claro. Me invitaban a las fiestas a bailar y yo decía, no, pero es que a mí no me gusta bailar. Otra vez, y no me gustaba bailar porque yo veía que en mi casa no se bailaba y porque mi papá no bailaba, ¿no? Claro. Pero yo creía que eso era porque estaba mal ante Dios. Órale. Pero entonces, cuando empiezo yo a tratar de socializar y en la secundaria, o sea, adolescente, entre secundaria y prepa, pues yo veía que esto era como una práctica muy común. Y aparte, pues me empecé a juntar como con los rebeldes.
O sea que en ese tiempo también empezaba mucho el skateboard y mis amigos eran como los que empezaron a hacer de la primera generación o segunda generación que usaba el skateboard. Entonces se estigmatizó muchísimo al hombre que patinaba, porque se le asociaba como que son vagos, vandalizan, son anárquicos, como que había mucho este tema de la anarquía y mucho la música punk. Como que en ese momento la música punk se empezó a poner mucho de moda y el rock también. Entonces yo sentía que asistir a eso o ser parte de ese entorno me volvía hombre, ¿no? O sea, me sentía hombre. Entonces era como que yo me salía de mi tranquilidad para poderme expresar ahí y no contactaba con mis emociones, eso sí lo tengo claro, o sea, o al menos de manera consciente, pero era los círculos donde yo veía que yo podía como socializar con hombres. Y la otra era el básquet. O sea, como les dije, yo jugué básquet muchísimos años y mi círculo social lo era la parte deportiva, la parte del skateboard y la parte de la religión, pero donde la disonante, en ese caso, por ejemplo, era el alcohol y ya algunos cuando empezaban a meterse drogas, ¿no? Pero después de eso, en mi caso, pues no contacté mucho con esa parte de socializar a través del alcohol, pero sí cuando iba a las fiestas, pues veía que ahí, cuando ya a alguien se le pasaban las copas, le afloraba la emocionalidad. Claro. A su manera, claramente, ¿no? Y seguramente esto pasa en cualquier medio donde hay alcohol y cualquier persona se vuelve más sensible. El punto es el alcohol hacia dónde te lleva, ¿no? Obviamente aquí no vamos a decir que sea bueno, que sea malo, siempre, cada uno somos responsables de cómo queremos conectar con la energía del alcohol, pero lo que yo sí notaba es que en específico cuando yo me metía a círculos de hombres y que el abuso del alcohol era bastante un tema de emocionalidad expresiva, pero como no bien canalizada. Claro, ¿no? O sea, todo ese como no permiso de decirte te quiero, eres importante en mi vida, estoy triste, ¿eh? Todo eso que no se permitía, todo eso que no se ha permitido sentir, de pronto cuando el alcohol entra en juego, el alcohol facilita la expresión de todo eso que no estaba permitido, ¿no? Que no está permitido en ciertos... Y el tacto, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía a mis amigas de la secundaria y veo al círculo de mujeres, de cualquier círculo de mujeres, noto que en las mujeres hay mucho el touchy, claro. es muy fácil el contacto, ¿no? Y al menos en mi círculo de hombres era a veces así como, ¿qué onda, güey? ¿No? Claro. O como un abrazo, pero como hasta ahí. Entonces, y sobre todo en el norte, claro. ¿no? Como que a veces el tema de dar un abrazo o besar a un hombre, de saludo, de beso, era así como, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Entonces, ese tipo de cosas también fueron las que a mí me empezaron a generar un poco de disonancia porque decía, no siento nada cuando veo esa situación, pero ¿por qué me siento bloqueado? Claro. Y decía, ¿por qué las mujeres sí pueden, o sea, tienen como esta sensibilidad, se abrazan, se contienen? ¿Y por qué cuando los hombres estamos en un espacio, al menos de los hombres con los que yo navegaba, o sea, como este tema de contención, sin creer que le gustas, ¿no? Claro, sí. Porque también se malinterpretaba mucho eso de que si tocas a un hombre era como a lo mejor le gustas y no se va a enojar. Entonces, como romper muchos estigmas, ¿no? Muchos patrones que al final socialmente se ponían, o en mi caso pues me imponían. Pero sí siento que este tema de poder conectar con las emociones y descubrir lo que es estar en mayor vulnerabilidad como persona que siente, ajá. En mi experiencia no era tan sencillo, ni con mis hermanos. Claro. O sea, yo tengo, como les dije, mi hermana y después somos 4 hombres, pero hasta con mis hermanos a veces era difícil como decirlo, abrazarle, decir, güey, te quiero mucho, o estamos tristes, güey, o estoy súper enojado. O sea, como que hasta con ellos no había este espacio para expresar amor. Y eso que que éramos 4 hombres, ¿no? O que somos 4 hombres. Y entonces algo que empecé a hacer fue a tomar diferentes prácticas, ¿no? Tomé una certificación de yoga, por ejemplo. Empecé a ir a meditar al centro budista de la Ciudad de México. Pero lo que veía es que los espacios, o tomaba simplemente clases de yoga, pero
había más mujeres, Sí, o siempre sea, es más como- seres humanos con cuerpo de mujer Sí, siempre es que como seres humanos con cuerpo de de hombre. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, ya cuando decidí hacer una formación para entender qué era el yoga, pues era la única persona con cuerpo de hombre, y así terminé mi certificación con solamente navegando con mujeres. Después hice otra certificación en sonido con los cuencos del Himalaya, y prácticamente la mayoría de los talleres que tomé, la mayoría seguían siendo mujeres. Entonces yo decía, ¿qué es lo que sucederá que personas que están en un cuerpo de hombre no se atreven a ir a estos espacios? Algo les resuena. Esto no lo he dicho, pero lo voy a decir. Llevo muchos años trabajando para el sistema financiero en bancos. Entonces, también como que el entorno bancario, navegar en este tipo de prácticas era como algo raro. Como, ¿qué haces ahí? ¿No? Claramente en esta época ya ha cambiado muchísimo la cosa, pero hablando de los 90s y de los 2000, early 2000s, sí era algo como que no era tan aceptado o tan abierto. Pero a mí lo que me ayudó a hacer eso fue a darme cuenta de lo que implica permitirme tocar mis emociones, ¿no? Ya mi boom fue meterme mucho a las plantas de poder, pero también algo que es súper importante y que no he dejado es un proceso de acompañamiento terapéutico. Okay. O sea, para mí sí, esta herramienta, de todas las que he navegado, sí creo que el acompañamiento terapéutico, en mi caso, ha sido la principal herramienta que me ha ido ayudando a romper estas estructuras, tanto mentales como corazas de cuerpo, porque también el cuerpo tiene un lenguaje. Claro. Y este lenguaje nos habla en dónde estamos mucho más bloqueados. Entonces, les voy a invitar a que hagan un ejercicio, que después de que escuchen este podcast y que anden caminando por la calle, vean a las personas que están más allá de los 50 años, entre los 50 y 80 años, si tienen acceso a esas personas, y fíjense en su corporalidad. Sí. Es altamente probable que la mayoría de las personas de esa edad estén encorvados. Y rígidos, ¿no? Hay una rigidez. Rígidos, de hecho, encorvados. Yo diría hombres de más de 40 años. También. Están ya súper, físicamente son rígidos. Y habla de toda esta coraza que se quedó, ¿no? O sea, que se ha ido quedando. Sí, y entonces este encorvamiento habla mucho de la coraza de proteger la energía que está aquí, / corazón. Porque al final te han tocado o te han roto el corazón, o tus emociones no te has permitido como descubrirlas. Entonces inconscientemente lo que generas es una coraza con tu cuerpo. Los que practiquen yoga o los que hayan ido a una clase de yoga, es altamente probable que les hayan explicado que hay posturas que abren el corazón. Okay. Por eso el tema de abrir el pecho, ¿no? O sea, si ustedes también simplemente chequen su postura un día, dense la oportunidad de ponerse lo más rectos posibles, relajar sus hombros, pero hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué van a sentir en la espalda? Y es esta parte de esta coraza. Entonces, cuando yo empecé a practicar mucho más este tipo de técnicas de descubrir qué pasaba en esta parte de mi cuerpo, fue cuando me di cuenta de lo que implicaba conectar con el corazón, y no con el corazón que bombea la sangre, sino con esta energía del corazón. Y descubrí que en esta parte está la energía masculina y mi energía masculina y mi energía femenina, y que yo, si conecto con las dos, me permito realmente conectar con mi vulnerabilidad, Okay. con mi tristeza, con mi rabia, con mi alegría, con mi compasión. O sea, esta parte de mi cuerpo se vuelve como el procesador central, ¿no? Órale. Y seguramente saben también que en muchas técnicas lo que se explica es que las emociones se sienten en el estómago, ¿no? Entonces también chequen cuando se enojan, qué tan inflamados se sienten del estómago. Y muchas veces cuando les da diarrea o vómito, no es porque les cayó mal la comida. Es altamente probable que hubo una situación alrededor que se está manifestando a través de sus emociones, que es el estómago. Claro. Entonces, algo que yo he aprendido a hacer es como conectar con mis genitales, como les decía, la parte creativa, descubrir o invitarme a ya quitarme esta historia de la castración
y a través de diferentes técnicas usar la conexión con mis genitales para decir, aquí está una energía creativa. Y no quiere decir que mi pene es la parte masculina, ¿no?, de género, sino de energía creadora. Que también una mujer, como les decía, si conecta con su vagina, ahí van a descubrir que hay una energía también que muchas veces está explicada como los famosos chakras. Pero bueno, lo importante es que a través de mi experiencia pude descubrir esta conexión de energía en la parte core, energía en mis emociones, energía en el centro de mi pecho, energía en lo que implica la voz, la mente y conectar con lo que para mí representa la divinidad. Digo, cada quien expondrá y sentirá lo que es la divinidad, pero al menos haciendo como este caminito ha sido la manera en la que me he permitido vulnerarme, destruirme, transformarme y conectar con otros hombres, en este caso sí, o seres humanos en cuerpo de hombres que están generando círculos. Claro. Entonces, cuando yo hice como este caminito, contacté con un grupo de Estados Unidos que se llaman Sacred Sons, los hijos sagrados. Ellos ya llevan varios años en Estados Unidos, creo que al menos 4 años, promoviendo algo que ellos llaman la alquimia masculina, ¿ok? Y me llamó mucho la atención porque yo ya tenía muchas ganas de contactar de otra manera con los hombres, porque yo veía el círculo de amigos que tiene Andrea, que es mi pareja, de amigas, perdón, que tiene Andrea, y yo le decía, es que yo no encuentro a alguien como las personas con las que tú te rodeas, o sea, que tienen una complicidad, que tienen como una intimidad, o sea, yo sí tengo muy buenos amigos, pero siento que hay cosas que están todavía como limitadas, ¿no? Claro. Como así como, güey, abrazarte y decirte, neta, te quiero solamente por el simple hecho de existir, o güey, me siento súper mal, necesito expresar esto. O sea, a mí mucho tiempo atrás me costaba hacer este tipo de cosas y también he notado que al menos con los hombres con los que me rodeo eso pasaba mucho. Entonces descubrí a estas personas y yo estaba muy interesado en participar en alguno de los eventos que ellos promueven. Y recientemente tuve la fortuna / la bendición de poder ir a un evento que hicieron aquí en México. Y yo diría que es muy importante este espacio de círculo, que en muchas tradiciones se habla de círculo. Y los círculos, también como la astrología, son espacios de contención. Okay. Un espacio en donde yo, como ser humano, no importa que sea hombre o mujer, pero que se me permita realmente caerme, destruirme, vulnerarme lo más que pueda, pero que sé que alguien está ahí acompañándome. Entonces, pude ir a este espacio y lo que descubrí es eso, que al menos por las personas que fueron, sí está estos temas de muchas heridas. Wow. Muchas heridas, abandonos, humillaciones, injusticias, que se reflejan en tristezas y que luego como personas, cada uno a nuestra manera repetimos esas mismas historias, ¿no? Claro. Entonces es un espacio en el cual se permite también o sea, que tú puedas compartir, que yo pueda compartir esas cosas que me llevaron a una incomodidad o a un momento de vida muy cabrón, pero aparte también está la confrontación, que siento que eso también desde el punto de vista terapéutico es muy importante. Entonces, que yo te pueda ver a los ojos y que te diga, Isa, es que tú me detonas rabia. O sea, es la primera vez que te conozco, pero ya solo por verte me detonas rabia. Pero que haya un espacio en el cual se permita expresarte esa emoción. Un conflicto, donde se abre un conflicto. Y que cuando tú lo escuches, también digas qué te detona que yo te esté expresando que tú me detonas rabia, claro, ¿no? Y eso que dices, que sí, hay un conflicto, pero sano y contenido para que la persona, o en este caso yo me pueda expresar y liberar esas tensiones que hay en mi cuerpo. Y muchos de los ejercicios que se hacen ahí son usando el cuerpo, que eso es algo que me gustó mucho porque siento que hay muchas prácticas. Pues, pero te voy a interrumpir, vamos a llegar ahorita, pero quiero como nada más dar un paso atrás sobre los círculos de hombres y lo que tal vez una perspectiva a lo mejor sí podemos ampliar, porque creo que es una tendencia que se está empezando a ver y yo creo que es muy importante, ¿no? Creo que yo he participado en círculos de mujeres por mucho tiempo y no se veían antes como estos círculos de hombres, ¿no? Y yo creo que
en mi caso en particular, los hombres que se acercan a mí son de un perfil como muy particular. No siento que hombres que todavía no tienen acceso a su emocionalidad, no siento que se sientan cómodos alrededor de mí, entonces no tengo tanto acceso. Creo que soy muy afortunada por el tipo de hombres que terminan acercándose a mí y creo que conozco hombres maravillosos, ¿no? Y una de las cosas que he notado con mis amigos hombres es yo doy clases del ciclo menstrual y muchos de mis amigos hombres me han pedido que les dé clases del ciclo menstrual, lo cual me parece como muy particular. Y en los cursos de ciclo menstrual que doy para hombres siempre sale al final que los hombres empiezan a poderse expresar y me dicen, no sabes cuánta falta me hacía esto. No termina el curso y no quieren terminar la clase y yo digo, bueno, ya se acabó, ¿no? Y se genera de pronto una dinámica donde ellos se pueden expresar y muchos han dicho, nunca había tenido como la oportunidad de poderme expresar así. Podemos repetir esto. Y yo digo, pues, qué particular, ¿no? Hace poco tuve una experiencia súper bonita con un amigo mío muy cercano que me pidió que le dije, ¿quieres que te haga una ceremonia, bueno, un ritual en tu cumpleaños? Y me dijo, sí. Y yo pensé que a la mera hora se iba a rajar, la verdad. Y entonces dije, no va a pasar. Y cuando llegué le dije, sí, me dijo, sí, sí quiero. Y de pronto eran 30 hombres, y 5 mujeres. Y él empezó a llorar. Y el que él haya llorado abrió la puerta para que todos los demás hombres empezaran a llorar. Y se pararon y le dijeron, te quiero. Y muchos después se han acercado conmigo a decirme, no tienes idea lo importante que fue ese momento en mi vida de poder estar en un lugar donde los hombres nos podíamos decir sin alcohol involucrado, sin estar drogados, en perfecta sobriedad y decirle a alguien que es importante para mí, que lo quiero, el llorar enfrente de esta persona, el abrazarlo. Y ya de ahí, cada vez que llegan a mi casa, quieren que hagamos un ritual. O sea, yo la última vez que llegaron dije, bueno, ya vamos a cenar, si quieren pueden traer alcohol, no sé qué, lo que quieran. Y fue como, podemos hablar, y trajeron hombres que no habían podemos invitar a no sé quién, puede venir no sé quién. Y de pronto yo digo, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Se los paso al costo, pero ¿cuánta falta hace lo que tú estás diciendo? Espacios donde sin juicio, desde el amor, abramos espacio para que los hombres puedan tocar con la emocionalidad desde la confrontación, el me cagas, a la tristeza, al te quiero, cabrón, ¿no? O sea, como el que puedas decirle a alguien que es tan especial en tu vida, te quiero, porque no está permitido en nuestras reglas que un hombre llegue con otro hombre y le diga, oye, eres muy importante en mi vida, te admiro, me inspiras y te quiero muchísimo. Y creo que me encanta a mí escuchar que estos círculos de hombres están empezando a crecer, ¿no? Y perdón que ya me eché todo un rollo, pero que veo que para ti, por ejemplo, también fue una experiencia muy transformadora el compartir con otros hombres y el poder hablar de estas heridas sin ya esconderlas, ¿no? El decir, oye, porque el que te digan, a huevo te tomas una chela o te madreo es humillación, no puedes llorar es humillación, no puedes sentir es humillación, si no generas esta cantidad de lana es humillación. Y el poder poner todas estas heridas que también existen, ¿no? Si se habla de la violencia hacia la mujer, pues también deberíamos de estar hablando de la violencia hacia el hombre, ¿no? Y creo que estos círculos abren a que podamos empezar a tocar estas heridas que ha vivido el hombre históricamente. Sí, y siento que lo importante es que cada uno, o sea, conecte con lo que representa el amor. A mí me gusta evitar el tema de los clichés, ¿no? Porque también decir corazón, amor, todo eso, siento que es como muy ambiguo, pero yo lo que me he invitado es como encarnar lo que para mí quiere decir el amor, encarnar lo que para mí quiere decir la compasión, o sea, como realmente vivirlo para que cuando yo ya lo entienda en mi cuerpo, lo pueda compartir. Y entonces, como hilando sobre lo que acabas de decir, sí percibo y siento que al generar este tipo de espacios, hay al menos voy a llamarle una red que se está empezando a armar. Qué bonito. ¿No? Una red en la cual todos nos demos cuenta, todos los que somos seres humanos en cuerpo de hombre, y me gusta, y voy a ser un poco repetitivo porque siento que sí es importante, pero también que aunque no seas hombre o mujer, o sea, como tú te definas, mientras haya un espacio donde tú te sientas seguro, segure, contenido, contenide, es donde mi vulnerabilidad se va a mostrar y entonces es donde puedo descubrirme y descubrir con quién me sostengo. Wow. O sea, con quién me apoyo. O sea, quién realmente va a meter las manos y sobre todo darte cuenta que es alguien que ni siquiera pensabas.
y sobre todo en estos espacios donde muchas veces llegas con desconocidos, Claro. donde la mayoría son desconocidos, y simplemente porque cada uno vivió situaciones de diferente índole, porque hay situaciones también muy difíciles, porque también muchas veces exponen lo que pasó, o sea, y entonces también te das cuenta de las magnitudes. No quiere decir que esté bien ni esté mal otra vez, pero sí que realmente hay magnitudes, ¿no? Claro. Y entonces sobre la magnitud también es cómo yo quiero actuar y darme cuenta que hay otras realidades mucho más fuertes que las que yo vivo. Claro. Y también que hay realidades que son como más sutiles o más amorosas, pero que al final, si todo se puede unir y encontrar en un camino simplemente para promover que cada uno nos expresemos y liberemos esas cargas y esas tensiones, considero que como seres humanos podemos al menos darnos el chance de vivir una vida un poquito menos pesada. Más ligera, ¿no? Un poquito menos ligera, ¿no? Porque Sí. estar tolerando rabias, estar tolerando frustraciones, estar tolerando humillaciones, pues claramente cansa. Y entonces, lo que les decía hace ratito, ¿cómo está mi corporalidad? ¿Cómo está nuestra corporalidad como humanidad que tanto estamos cargando? Y Entonces, hasta hiciste así, ¿no? Con el cuerpo. Hay como... Yo siento que hay esta carga sobre las personas en cuerpo de hombre de contener, ser, aguantar, y estamos como así, y como sonara como si estos círculos de hombres abren la oportunidad de hacer, ¿no? A soltar. sí, o sea, porque también socialmente, o sea, están muchas estas frases de chíngale, tú puedes, ¿no? Así como tú lleva la carga. Y mucho en el tema del deporte, Sí, ¿sabes? O sea, claro. en el tema del deporte es algo que también, o sea, yo vivía en un estrés porque siempre tenía que ganar. Claro. O sea, entonces, y no es casualidad, seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta que en las últimas Olimpiadas también hubo como muchos quiebres de atletas que dijeron, güey, ya. O sea, no, porque ya no aguanto que mi entrenador me lleve al límite y emocionalmente no quiero competir. O sea, entonces, también son cosas que nos pasan a cualquier tipo de ser humano. Pero en específico, ya como acotándolo al tema de los hombres, algo que por lo cual también nace mi interés es porque en mi adolescencia yo sentí que no sabía qué hacer. O sea, este famoso de ¿quién quiere ser en la vida? Sí, sí, sí. Ya después descubrí que, güey, ya soy alguien en la vida. No tengo que ser alguien en la vida. Ya Sí, soy. sí. Soy un ser humano, ¿no? Más bien es, quiero tomar una profesión, quiero tomar el camino de alguna profesión, que ya es otra pregunta totalmente diferente. Pero donde me reflejo mucho es con mi sobrino, que tiene 16 años. Entonces, que cuando llego con él, le pregunto, oye, ¿cómo estás? Y le digo que es bien, ¿no? Así como no hay expresión. No hay expresión Y también su emocional. corporalidad es así como... Claro. Y le digo, ¿y cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer? Nada. Y yo así dentro de mí como, güey, pero dime algo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Pero lo que veo es otra vez lo que les platiqué al principio, como este tema repetitivo que al menos en mi linaje familiar está puesto y que le ha llegado también a él, Claro. ¿no? Y pues tuve la oportunidad de invitarlo a un espacio a León, de un círculo de hombres. También le dije, oye, te quiero invitar, va a haber un círculo de hombres, ¿quieres venir? Me dijo, sí. O sea, ni siquiera me preguntó de qué se trata y qué vamos a hacer. O sea, como solo me dijo, sí. Y ya se acercaba el día y lo único que me dijo, oye, tío, ¿y qué onda? ¿Cuándo nos vamos a ir y a qué hora nos vamos a ir? Pero su curiosidad, o sea, tal vez era más, pero él era lo único que Que expresaba. podía expresar, que se le autorizaba expresar. Ajá. Y entonces, pues ya nos fuimos allá a León y me di cuenta también de que este tipo de espacios facilitan muchísimo el entrar en confianza. Ok. Porque la manera en la que él llegó y la manera en la que salió Wow. desarrolló una relación diferente conmigo. Pero también a él le tocó vivir un proceso en el cual me di cuenta, pues lo que lo ha limitado. Y me di cuenta que está relacionado con lo que yo les expuse al principio. Wow. Entonces, ¿cuántas personas estamos navegando este planeta con historias repetidas de nuestros linajes familiares? Sobre todo este tema de
de no expresión. Y cuando es expresión, o sea, lo que yo veo mucho es cuando un hombre tiene que expresarse, tiene que expresar así. Sí. Y te madreo. No, como vas a salvaje. Sí. O sea, como que esta es la manera realmente de que se te permite expresar. Y hubo un ejercicio que se hizo en el evento que fui de los Sacred Sons, en el cual el ejercicio era desarrollar el tema de contención, ¿no? Que tú y yo nos ponemos de acuerdo en cómo me quieres contener. Y creo que, si no recuerdo mal, era un tema con la figura paterna. Okay. O sea, si tú fueras mi papá, por ejemplo, ¿cómo te pediría que en este momento me contuvieras? Entonces, pues ahí también descubrí como esta falta de la... como que muchos buscamos el contacto, muchos buscamos el abrazo, pero un abrazo más de calidez. Entonces también, o sea, yo constante me pregunto, ¿qué tan cálido soy conmigo mismo? ¿Qué tantas veces me permito abrazarme? Y luego, ¿qué tantas veces le pido a mi papá que me abrace? Mi papá todavía vive, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, es algo que a veces digo, me voy a agarrar de valor y le voy a decir a mi papá que me abrace. O hace poco hice un ejercicio, después de que regresé de los Sacred Sons, mis papás habían ido a la casa y se quedaron en el cuarto de visitas, los dos. Y ya después de que me desperté, lo único que así me llegó es, me voy a ir a meter en medio de ellos como cuando era niño y decirles que me abracen, ¿no? Así como abrácenme como si realmente tuviera 3 años. Obviamente mi papá como que dijo, ¿eh? Pero al final lo hizo. Entonces es también como la manera en la que yo me he permitido como realmente contactar con esta emocionalidad, sensibilidad, por lo que les expliqué hace ratito, como de este ejercicio, que es una práctica que yo tengo, de recordarme de hacer este recorrido para que sí me sienta vulnerable, me sienta emocionalmente vivo y entonces descubrir cómo también a través de lo que yo hago puedo compartirlo con las personas que están a mi alrededor. Claro. Pero sí siento que, o sea, al menos a los que me estén viendo o vean este episodio, sí los invito a que se den la oportunidad de contactar con un círculo así, o al menos si quieren que los abrace, aquí estoy, yo voy y los abrazo. Y para ti, por ejemplo, de este proceso que me suena como un proceso de deconstrucción y reconstrucción de lo que es ser una persona en cuerpo de hombre, ¿cuáles crees que han sido como lo más bonito de este proceso, o la ganancia o el beneficio? O sea, ¿por qué crees que ha sido un proceso enriquecedor en tu vida? Pues algo que siento que me ha ayudado muchísimo es como descubrir esto que implica la energía masculina y la energía femenina como energías, ¿no? Okay. Porque muchas veces, muchas personas pensaban que a mí me gustaban los hombres, ¿no? Okay. De hecho, muchas veces me hicieron propuestas hombres de, oye, me gustas, quiero salir contigo, y así, pero a mí no me gustan los hombres, ¿no? Y muchas mujeres se acercaban a mí porque me decían, no, es que tú eres como súper cariñoso, detallito, no sé qué. Y yo decía, bueno, pero, o sea, yo no les tiraba la onda, pero como que eso pasaba. Uh-huh. Entonces, yo decía, pero es que a mí también me gustaría como descubrir más lo que implica ser, o sea, como tener esta imagen de hombre, ¿no? Que les decía al principio. Pero después me di cuenta que no, que más bien solo lo que hice fue de ir descubriendo el concepto desde el punto de vista energético. Okay. Y mucho de esto también lo descubrí a través de los cuencos. Cuando hice mi certificación de los cuencos, o sea, descubrí que somos frecuencia. O sea, los cuencos emiten una frecuencia. Nuestro cuerpo también tiene una frecuencia. O sea, no es casualidad que cuando vemos a alguien digamos, a ese güey me cae gordo, ¿no? Es porque energéticamente su frecuencia y mi frecuencia son diferentes nada más. Entonces, para mí el proceso fue descubrirme desde el punto de vista de como olvidarme un poquito de lo que a mí me sembraron como femenino y masculino, como hombre o mujer, sino decir, darme la oportunidad de conectar con esta energía. Y cierro un poquito los ojos porque es como recordar que la energía, si la contacto y la descubro cada día más, entonces se vuelve más profunda en mí. Y entonces esto es como si fuera una flor, como realmente una flor que yo la voy alimentando, veo que florece,
se caen los pétalos, pero si la sigo alimentando, o sea, ese ciclo se mantiene. Y personalmente le he llamado un ciclo evolutivo. Okay. Siento que, no, también tengo otra frase como que a muchas personas les digo, bienvenido al camino del never ending story, ¿no? Ajá. O sea, nunca se va a acabar el autoconocimiento a menos que tú quieras, pero seguramente va a llegar una situación de vida que te va a impactar o que te va a llevar ahí. Pero en específico siento que parte de mi transformación, y aunque sea un poco burdo, pero por eso me dejé que el cabello largo. Porque a mí siempre me tenían de casquete corto regular, ¿no? Así de soldado. Me acuerdo que mi papá me llevaba a la peluquería así de, córtele el cabello, ¿no? Para que se vea como hombre. Entonces, cuando decido empezarme a crecer, a dejar de crecerme el cabello, fue un poco como mi acto de rebeldía hacia mi papá y hacia mis linajes. Y también descubrir cómo esto que implica tener un cuidado a mí a través de mi cabello, ¿no? Aunque suene como súper simple, pero me he dado cuenta que sí es importante mantener un cuidado de la energía masculina y femenina. Okay. Y ese cuidado me invito de manera constante a ponerlo en práctica en todos los aspectos de mi vida. O sea, no es sencillo, pues porque por mi tipo de trabajo es muchísima demanda también la que tengo que poner allá. Pero sí me he dado cuenta que si yo me doy el espacio, lo hago presente, consciente, y yo mismo me vuelvo mi propio jardinero y yo le puedo dar la forma a mi vida que yo quiera, con todo y que trabajo en un esquema de muchísima rigidez y de muchísima poca flexibilidad. Pero para sintetizar, sí, yo te diré eso, como me volví mi propia flor, ¿no? Me volví mi propia flor y me gusta mucho verlo a través de... Tengo un peyote y lo veo mucho como la flor del peyote florece. No sé si la conocen, pero el peyote de una flor rosa. En el centro, ¿no? En el centro. Y entonces, por ejemplo, lo que va este año, simplemente este año, el peyote ha florecido 5 veces. Wow. Que es como súper raro, pero cada vez que yo voy ahí es como mi recuerdo de... Si yo me alimento, me nutro, esa palabra es importante. Cuando descubrí el tema de la nutrición, de lo que realmente implica nutrirme a través de todas las técnicas, de todo el conocimiento que he adquirido, entonces es cuando ya realmente me di cuenta que si lo practico de una manera disciplinada, no militar, sino amorosa, entonces me puedo sentir mucho más flexible, más yo, menos en los personajes, ¿no? O sea, dirías que todo esto te ha ido como liberando, aligerando, permitiéndote florecer. Sí, y sobre todo también el trabajo con mi cuerpo. Eso también, o sea, la parte de la terapia corporal ha sido algo muy importante para mí, para descubrir esta manera de conectar conmigo y con esta deconstrucción, pero ahora yo mismo decidir cómo me quiero construir, pero también a la misma vez permitirme, si quiero algo no me gusta, lo derribo y lo vuelvo a hacer, ¿no? Y perdón que me voy a regresar un poquito, pero creo que es bien importante lo que decías de los círculos de hombres. Tuvimos un especialista en trauma, que ya está el episodio en YouTube con Beatriz, y ella nos decía que el trauma o las heridas, que al final el trauma es una herida, se forma de manera interpersonal. Es decir, este tema de no puedes confrontar tú porque eres el niño bueno, las personas que le caen mal a otros son malas, ¿no? Eso al final es una herida que se hace entre personas, ¿no? O sea, sin juicio, tu abuelo la pasa a tu papá te la pasa a ti. Es un proceso que vivimos todos los seres humanos. Pero, y porque se forma entre personas, se sana entre personas. Sí. La única forma en la que podemos sanar estas heridas es en relaciones y en espacios seguros. Y por eso, o el vínculo terapéutico es muy importante, pero los círculos tienen tanta fuerza de sanación, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen círculos de hombres que permiten que estas heridas se abran y se expongan, y de pronto no soy solamente yo el que se siente así, sino que esta persona también, y esta persona también, y esta persona también, y de pronto nos damos cuenta que no estamos solos en esta experiencia, ¿no? Sí, la empatía. Siento que muy importante en los círculos es la empatía. El respeto, la empatía. Claro. Son dos aspectos muy importantes. Entonces también yo respeto lo que tú eres como persona. Claro. Y es algo también que yo he ido aprendiendo porque que en mi caso, como a veces subirme al que yo sé todo, ¿no? Sí. Y que tengo el derecho de decirte en dónde la estás cagando.
Entonces también para mí ha sido como una ruptura muy fuerte, porque es otra vez algo que yo vi en mi papá. O sea, mi papá tiene mucho eso de... O sea, mi papá tiene una manía de hablarles a mis tíos, a mis primos, decirle, no, es que está haciendo mal esto, no sé qué, no sé qué. Como siempre quejándose de lo que hacen. E inconscientemente yo me di cuenta que también lo hago. Y cuando lo vi de manera así y dije, ya, lo concientizo. Entonces ahora cada vez que actúo evito ser esta persona que te va a guiar y que te va a instruir, ¿no? Más bien... En este espacio de círculos, algo que aprendí mucho y que me quedó muy grabado es el tema del respeto. Que de hecho, para dirigirme a ti, si realmente te quiero decir algo, pedirte permiso si estás en la posición y en la postura de recibir algo. Y si no, también, si tú no quieres decir, no quiero. Que también es algo importante, el respeto y el límite, ¿no? Claro. Que también en la parte psicocorporal es algo que yo he aprendido mucho, que hay varios ejercicios también para... Conectando lo que les dije al principio de este tema de la castración, hay unos ejercicios que te invitan a que los omóplatos los puedas sentir para que entonces desarrolles este derecho de existir. Wow. Y que tú te puedas mantener firme en las posiciones, en las decisiones que quieras. Pero otra vez, es un tema de práctica, ¿no? O sea, es una disciplina. Pero otra vez, hilando con el tema del respeto, sí es algo que me quedó muy, muy marcado, porque en un círculo sí hubo una situación complicada que yo dije, esto se puede salir de control, pero también tener el tacto del que facilita para poder contener a tantas personas con tanta energía y poder al final hacer un ambiente en el que se llegó a una comunión. Entonces, hilando a tu punto de que los círculos son muy buenos, siento que potencializan la parte claro. O sea, como que la hacen más fuerte, más... Sí, o sea, si tú venías como medio raspado y ahí te terminas de raspar y de sangrar, pero la palabra sanación se vuelve todavía más poderosa. Claro. Ajá, entonces, eso es algo que he visto mucho en este tipo de círculos y que siento que si... Los que tengamos la posibilidad de seguir yendo, accediendo y los que no, de verdad sí, otra vez recapitulo, dense la oportunidad de hacerlo porque es altamente probable que vayan a salir con una experiencia que les ayude a moverse del lugar. Me parece muy interesante cómo estos círculos pueden ser tan sanadores, ¿no? ¿Y qué recursos o qué es lo que te llama tanto la atención de este trabajo en particular? Porque me acuerdo que me has contado que has ido a otros círculos de hombres. ¿Qué es lo que se te hace que es como particularmente especial de Sacred Sons? Bueno, en específico ellos que ya tienen toda una estructura, están muy bien armados, tienen de hecho programas de entrenamiento. Okay. O sea, si tú sientes que tienes el llamado, aunque no me gusta mucho decir esta palabra, pero la verdad sí es un tema de un llamado. Ellos te ofrecen un programa para que puedas le llaman el Leadership Training, y tienen muchos eventos. O sea, ellos durante el año tienen muchísimos eventos. Entonces, eso es lo padre que ellos tienen, ¿no? Como muy estructurado su camino, muy perfilado, mucha diversidad. O sea, personas de muchas culturas. O sea, usan muchas tradiciones, usan muchas técnicas. Eso también me gusta mucho que no está enfocado en una sola cosa, sino que usan la cultura nativoamericana, tienen eventos en Hawái, están abriendo espacios aquí en México, y eso es lo que me gusta, que no están limitados. Y de hecho también tienen un podcast, y la persona que lidera el podcast, que se llama Adam Jackson, también invita a muchas mujeres a participar sobre lo que implica la energía masculina o cómo invitarnos a esta decodificación, no importa otra vez que seas hombre o mujer, pero sí diferentes técnicas en las cuales tú al escuchar la plática puedes puedo darme cuenta de que hay otros seres humanos viviendo cosas muy parecidas. A mí me gusta después usar la palabra reconexión. Siento que estos círculos de hombres promueven la reconexión. Entonces sí sanas porque te das cuenta de la herida, te das cuenta cómo te puedes poner el curita o el curota, dependiendo. Pero sí, para mí es como darme cuenta en dónde se detonó mi herida. Si no lo tenía tan claro, por eso digo la reconexión, para que entonces a través de esa mirada
pueda darme cuenta de cómo ahora con esta realidad o con este trabajo que hice, cada vez que se me presente otra vez una situación que me detone esa herida, ya abordarla de una manera diferente. Okay. Algo también que me gusta mucho de este círculo es que se promueve la continuidad de las personas que fueron. O sea, no es que fuiste y viste una super experiencia, viste personas increíbles, bye, sino te invitan a que hagas un lazo. Y una tribu. Y sí, o sea, una tribu en la cual tú te sientas soportado, sustentado, apoyado, y que si de repente hiciste una muy buena relación y aunque no vivan en el mismo país, pues puedas tener también la confianza de acercarte, de escribirle. Entonces, eso es lo que veo muy diferente a otros círculos en los que he participado, en los que tú vas, vives una super experiencia, hasta ahí se queda, y si me hiciste conexiones con alguien es porque tú tuviste el tacto de acercarte a alguien, pero aquí se promueve, o sea, se promueve. De hecho, en el taller que fui con ellos, uno de los ejercicios finales es invitarte a que conectes con alguien o que alguien te pida que tú le ayudes, ¿no? Wow. O sea, si alguien siente una afinidad contigo, te puede decir, no, es que yo te quiero pedir en específico que me ayudes a descubrir cómo puedo meditar, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que eso es algo que es muy importante, o sea, la colaboración, la contención, el generar esta red, darme cuenta que hay muchas otras personas en situaciones muy similares a mí, pero que todos estamos en el mismo mundo y que todos queremos simplemente aligerarnos la vida. Entonces siento que eso está padrísimo. Oye, y hay algo que te quiero preguntar, te quiero contar. Yo ya he compartido en muchos episodios que hemos hablado de sexualidad. Mi conexión con la sexualidad fue un camino empedrado y complejo, ¿no? Porque yo justo también crecí en un contexto cultural hiperreligioso, bastante castrador, y después muy chiquita viví un abuso sexual muy agresivo donde pensé que me iban a matar, como una historia compleja en mi acercamiento a la sexualidad. Y a mí me pasaba que cuando escuchaba a la gente hablar de sexualidad decía, todo el mundo sabe perfecto qué pedo, la única rara soy yo. Y yo decía, no, pues todos saben, todos lo hacen perfecto, y la rara y la dañada en este mundo soy yo. Y sentía una soledad en esa herida muy fuerte. Y cuando empecé a sanar y empecé a reconectar con mi sexualidad y empecé a voltear a mi alrededor, dije, todo el mundo era una bola de mentirosos. Y lo que me he dado cuenta es que el gran porcentaje de la gente tiene una herida en la sexualidad y tienen un montón de guiones, estereotipos, y que las personas que realmente están viviendo una sexualidad sana son las menos. Sí, y no lo digo desde un lugar de juicio, sino que es una herida, que eso que yo vivía es una herida bastante generalizada, pero que todo el mundo actúa como que no tiene esa herida. Y ahora me viene un poco en este tema de la masculinidad, y ya cuando yo empezaba a abrir mi herida, era como, no, pues a mí también me pasa, a mí también me pasa, a mí también. Y yo, chistositos. Todo el mundo haciéndose los que sabían, y los profesionales. Y todo el mundo, claro, como el de al lado se está haciendo el profesional, entonces yo también voy a ser el profesional porque no quiero que veas que yo también me siento bastante deficiente en esta área. ¿Qué pasaría? Y yo me empecé a dar cuenta cuando decimos, no, güey, pues a mí también me cuesta trabajo, tengo estos problemas, me da miedo por esto, viví esto. Y creo que en la masculinidad, no sé, de lo que te escucho, también pasa lo mismo. Mi impresión sería que todos los hombres tienen un deseo de conectar con su emocionalidad, de abrirse, de poder comunicar, pero como no se habla y no está permitido, no se puede cruzar. O sea, esa inquietud que tú tenías de qué pasa si abrazo a esta persona, si le digo que lo quiero, si me permito sentir. Pero como nadie lo está haciendo y todos estamos actuando como bien fuertecitos, no se permite. Y si de pronto en estos círculos se normalizara y se quitara el tabú del decir, no, la neta, quiero conectar como con esta parte más cariñosa, suave, ¿no? Paterna desde la contención. No sé qué dirías tú de eso. Es que siento que lo importante, número uno, es realmente conectar con la energía de la vulnerabilidad. Wow. Ajá, porque si no es muy fácil irte a la sexualidad y otra vez a la parte mental, que claro. Si yo digo sexualidad, ahí en la calle van a pensar en sexo/coito. Claro, sí. Y la sexualidad es más allá que eso. Entonces, si yo conecto con la energía de la vulnerabilidad y me permito ser realmente transparente en mis emociones y después descubro la energía de la sexualidad, entonces me doy el chance de conectar con la energía masculina y femenina. Claro. Porque la sexualidad es una energía que te ayuda a conectar con lo placentero y lo sensitivo. Entonces, por ejemplo, yo te diría,
¿cuántas veces tú solita te has ido a un mercado al que tú quieras y te has armado un ramo de flores para ti misma? Solo para ti y solo sintiendo las flores, o sea, y hasta oliendo las flores. O sea, un tema de sensorialidad, eso es sexualidad. Porque es descubrirte a través de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero como, hablando desde mi realidad, mi formación fue mucho en el sistema capitalista, entonces mi conexión con la sexualidad era o la pornografía, o el GQ, o el ser exitoso. O sea, como esto me va a dar acceso a la sexualidad / solamente sexo. Sí, sí, o sí. las películas o las series. Entonces, pues yo buscaba como ese personaje para entonces atraer a la mujer que dijera, sí, ese güey se ve que es súper cabrón, ¿no? Pero también cuando yo hablaba con mis amigos así hombres, y sobre todo en el básquet, o sea, me acordaba que un güey que decía, no, yo puedo hacer 7 veces el amor sin parar. Y a veces decían así como, dude, ¿neta? ¿Neta? Pero eso es un poco lo que dices. Entonces yo siento que es un poco o un mucho la distorsión de lo que implica la educación de la sexualidad. Claro. Y ahora como hombre, ¿cómo me educaron a conectar con mi sexualidad? O sea, yo nunca hablé con mi papá de sexualidad, claro. Por ejemplo. Sí, la mayoría de la educación viene a través de la pornografía, ¿no? Que es Hollywood. O lo que me enseñaron en la primaria, ¿no? Así como... O cuando una chavita me hace una carta y decía, me gustas, y yo así de, no, quiero correr, ¿sabes? Entonces también como este tema, y regreso a lo que hablamos al principio, lo que sucede de los 18 a los 3 años, porque ahí está este espacio contenido, si los padres lo promueven o quien esté criando a la persona lo promueve, de precisamente dar esa, voy a llamarle, expresión completa sensorial. Y entonces ya a estas edades pudiéramos hablar desde un punto de vista de la sexualidad, cómo la vivo con todo lo que me rodea. Claro. Claramente el tema de tener sexo ya lo puedo explorar de una manera distinta y entonces verlo más como desde un punto de vista energético, ¿no? Claro. Porque si no se acota mucho como a temas muy puntuales por la educación que cada uno tengamos. Y creo que usaste una palabra que me parece muy clave, que es la de la vulnerabilidad, que si fuera como si en estos espacios se abre una oportunidad para la vulnerabilidad. Y desde la vulnerabilidad podemos quitar los discursos mentales, podemos quitar los introyectos, podemos quitar los guiones y hablar sobre lo que realmente hay en esta parte, ¿no? Como del corazón. Y conectar. Y como si estos espacios lo que abren es a una conversación vulnerable y que desde esta vulnerabilidad podemos empezar a construir algo diferente. Sí, ¿no? yo algo más digno. Diría que estos círculos nos invitan a la autenticidad. Claro, a la autenticidad. O sea, qué tan auténtico me siento conmigo mismo y ante estos espacios donde me permiten ser vulnerable, realmente me doy cuenta si soy auténtico o no soy auténtico. Claro. Me salgo del personaje. Y qué tanto me miento, ¿no? Claro. Qué tantos roles me creo, porque también hay un ejercicio donde se hacen unas preguntas fuertes. O sea, es como cuando te la preguntan así de, ¿no? Me acuerdo mucho que hay una pregunta que dice, si te han abusado o tú has abusado, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí un movimiento. Entonces también es eso, como muchas veces siento o creo que a mí me hacen las cosas, pero ¿qué pasa cuando yo hago las cosas, ¿no? Entonces el tema de la responsabilidad de mis acciones, de mi sentir, de mi pensar, de mis emociones, pues al final es mía nada más, ¿no? Claro. Y esta cultura en la que muchas veces es todo para afuera, en el que la responsabilidad no la asumo como mía, sino mentalmente me enseñaron a quitarme las culpas, ¿no? Así de, no, fueron ellos, yo no fui. Claro. Entonces también siento que estos espacios promueven mucho esto de qué tan auténtico soy conmigo mismo y en consecuencia con quien me rodeo, ¿no? Qué increíble. Y cómo tomo responsabilidad de mi lado oscuro, ¿no? De eso de mí que no también se habla mucho de eso. O sea, estos espacios también hablan mucho de aquí venimos a vernos como somos, sombras y luces, o multicolores, como seamos, pero aquí nos venimos a ver. Todo. Lo que salga, ¿no? Porque además, bueno, no creo que vayamos a caminar una sociedad más armoniosa si estamos jugando a los buenos y los malos, ¿no? Tenemos que jugar a lo que hay y cómo podemos sanar y transformar. Pero el bueno, el malo, el bien, pues no nos va a llevar
yo no creo que nos vaya a llevar muy Ya en estos tiempos siento que ya esos estándares ya fueron. Sí, de excluir. Pues muchas gracias, Manuel. ¿Qué te gustaría, qué crees que son recursos? Si hay un hombre que nos está escuchando que esto le llama la atención, ¿cuáles son algunos de los recursos que a ti te gustaría recomendar? Pues, o sea, número uno, lo que les decía en algún momento de la charla, o sea, si tienen interés en específico de lo que son los Sacred Zones, Sí. pueden buscar, están en Instagram, tienen un website. Hay otra persona con la cual yo conecté que es el facilitador que se llama Manu Yaguno. Él está también en Instagram, o sea, lo pueden buscar. Él también tiene espacios. Con él colaboré hace poco. Les diría que por lo que yo alcanzo a ver es alguien que está promoviendo o haciendo mucho movimiento aquí en México. También trabajo psicocorporal. Si sienten que si sienten que la terapia tradicional de ir a hablar no está siendo suficiente, pueden buscar un trabajo psicocorporal precisamente para trabajar más con el cuerpo y romper estructuras. Eso es muy importante. Documentarse mucho sobre aquellas enseñanzas que hablan mucho de la ruptura de corazas y de estructuras mentales, ¿no? Okay. Porque eso es lo que va a ayudar, te va a ayudar, me va a seguir ayudando a ir desestructurando los mindsets que me programaron mis padres, ¿no? Tener mucha claridad en la medida de lo posible, porque es un tema de una práctica, de cómo actúo. O sea, cada acción que hago, poderlo hacer lo más consciente posible. Eso es muy importante, pero es una práctica. Y bueno, o sea, pueden seguirme también a través de Instagram, aunque no tenía el caso ahorita. Lo que voy a decir, quiero decir por mi nickname, que es Meteoro del Campo. Ya luego les explicaremos por qué Meteoro del Campo, pero también si tienen dudas me pueden buscar por ahí. Claro. Y yo les puedo también compartir ya como técnicas mucho más especializadas de cómo poder ir conectando a las personas que nos están escuchando, cómo poder descubrirse a través de otras prácticas, ¿no? Muy bien. ¿Y hay algo que tú creas que es importante que puedes sumar que no te haya preguntado, que digas, híjole, ¿cómo no tocamos este tema que yo creo que es muy interesante? Pues sí, lo que dijimos al principio de la astrología, siento que es importante que le demos una oportunidad, porque ahí hay cosas que se hilan con todo esto que hablamos. Y siento que otra cosa que tal vez no tocamos con mucha profundidad, pero creo que el tema del miedo. Okay. O sea, sí noto que el miedo es un común, que está muy presente y que lo vi mucho en estos círculos, que se aborda, pero siento que también la manera en la que se puede como conectar con ese miedo es darle la vuelta. Okay. O sea, y cuando digo darle la vuelta es hacer una relación de amistad con el miedo. ¿Y qué viste del miedo? O sea, ¿qué notaste del miedo? O sea, en mi caso lo que yo aprendí a no evadirlo, okay, más bien a confrontarlo, así casi literal verlo frente a frente. Aprender a que el miedo no es una energía destructiva, sino si lo veo de frente, me voy a dar cuenta de qué tamaño es. Porque muchas veces creo que mi miedo es el miedo más grande del universo y que nadie más tiene el miedo que yo estoy sintiendo. Okay. Entonces siento que lo importante es eso, como cuando yo me permití realmente verlo así face to face y dimensionarlo, entonces pude actuar de una manera distinta. Claro. Y me moví del lugar y entonces me di cuenta que no era tan grande, ¿sabes? O no era tan pesado. Sí, que romper esas estructuras da mucho miedo y que el miedo nada más está ahí y o sea, no va a pasar algo tan grave como el miedo te hace sentir. Sí. Wow, qué bonito. O sea, el miedo sobredimensiona las consecuencias de lo que va a suceder, cuando en realidad cuando te rompas estas estructuras lo que va a suceder no es tan grave como el miedo lo hace parecer. Me pone en un estado de ansiedad, ¿no? Es probable que ustedes también el miedo los ponga en un estado de ansiedad, pero si realmente se dan el chance de ver de qué tamaño es su miedo, es altamente probable que digan, no manches, neta, esto es lo que me estaba poniendo así. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a cerrar este capítulo. Vamos a hacer otro capítulo con Manuel de pura astrología, porque creo que este tema de la masculinidad dio para bastante. Y la verdad es que esto apenas empieza, ¿no? Porque vamos a hacer un círculo de hombres, yo y Manuel juntos. Vamos a estar haciendo diferentes actividades donde los vamos a estar invitando. Y vamos a, si este es un tema que les pareció interesante, tenemos varias ideas que vamos a estar explorando alrededor de
pues lo que es replantear la masculinidad. Yo diría no replantear, sino expandir, ¿no? Sí. O sea, cómo podemos ampliar. Reconectar y luego expandirla, ¿no? Reconectar y crear una visión de la masculinidad más amplia. Entonces, si quieren saber más de todo el trabajo que hace Manuel, que es increíble, pueden seguirlo en Meteoro del Campo. Si quieren platicar con él, también por ahí me contactan. Ahí lo pueden contactar. Y yo pues agradecerte, Manuel, todo estos tiempos de amistad, todo lo que he aprendido, tu vulnerabilidad, la valentía de venir aquí y hablar de este tema. Y pues muchas gracias por abrir esta conversación sí, con pues nosotros. Muchísimas gracias, Isa, por atreverte. Que me gusta usar esa palabra de atreverte porque siento que también a través de nosotros nos reflejamos. Entonces, de generar este espacio, de invitar a personas de diferentes temas, índoles, etcétera, pero en este caso, pues gracias otra vez por darme la oportunidad de expresarme, de compartir mi historia de vida, de que vean que cualquier ser humano tiene la oportunidad de darse una experiencia introspectiva y si lo siente y quiere, como así lo estoy haciendo yo, pues de reprogramarse, literal. Yo decidí eso, reprogramarme. No está fácil, eso sí. Ganan muchas veces las programaciones que me dejaron mis padres, pero todo se puede hacer, ¿no? Como muchas historias que han pasado aquí y como en otros muchos lugares donde hay mucha información a través de libros o videos, si realmente lo que sí estoy totalmente cierto es que la última decisión la tengo yo en cualquier cosa, ¿no? Entonces, una decisión para hacerme para atrás o una decisión para seguir yendo para adelante. Entonces, muchas gracias, Isa, y que este espacio siga trayendo más temas incómodos para el florecimiento de todos los que lo escuchen y vean. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.